Hola, hola, muy buenas tardes. Ok, ok, ya está en el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Darles a todos las gracias. Realmente han sido aportes muy valiosos, una muy grata experiencia. A todos mil y mil gracias. Realmente, ¿qué puedo decir sobre todo la nutrición? Creo que ya todos lo han dicho. Pero desde mi experiencia podría decir la intuición, la, la identifico más con este aspecto, como nos decía ahora Sandra, la voz del Espíritu Santo, la voz de tu guía interno, la voz de tu ser superior, una voz que te habla permanentemente, que te llega a través de infinidad de señales, que permanentemente nos está guiando, nos está orientando. Pero como nos decían ahora casi todos los que han hablado hasta el momento, definitivamente es una conexión con lo divino, o como quieran llamarlo, para no entrar en conflicto con ninguna otra creencia o religión. Pero definitivamente es una conexión que tenemos con algo superior, como lo queramos llamar. Es esta conexión que tenemos allí. Diría también que es muy importante reconocer que está en todos y cada uno de nosotros. Creo que es una especie como de puente, brújula que se nos dio para que pudiésemos llevar a través de todo este proceso de muchas vidas que hemos tenido y experimentado, para que pudiésemos comprender o quizás guiarnos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces, por lo general, estamos muy ligados a nuestras creencias, estamos muy contaminados, estamos muy aturdidos con lo que permanentemente nosotros o el ego en sí, la mente ego nos está saboteando permanentemente, porque creo que su función es no permitir que accedamos a este poder, no permitir que tengamos una conexión con Dios, es mantenernos en el sueño en el cual nos encontramos. Entonces diría que en la medida que vamos haciendo una especie de limpieza, como bien nos hablaban, hay muchos aspectos, silenciar la mente, la meditación, acallarnos, sentir nuestras emociones, experimentarlas, permitirles ser, que fluyan a través de nosotros. Diría que todas estas herramientas nos van llevando a cada vez desconectarnos más del ruido, del ego, y conectar más con nuestra mente recta, como nos decía Judith, con la divinidad, con aquello que realmente somos. También diría que la intuición es una herramienta a la cual debemos acceder, debemos estar abiertos totalmente, soltar la resistencia, porque tenemos resistencia a aquello que desconocemos o creemos desconocer, porque en realidad creo que es un conocimiento que está allí, es de fácil acceso para todos, pero creemos, porque nos hemos olvidado, porque nos hemos sumergido en un sueño, creemos que no existe o que no es real, que no puede llegar a ser. Entonces soltar esta creencia, no resistirnos a este campo, que es un campo maravilloso, que es un campo que nos abre muchas posibilidades, que es un campo que nos conecta con la realidad, una realidad mucho más profunda, una realidad muy abstracta. No podemos comprenderla muchas veces, se nos hace difícil comprender todo este campo infinito, pero diría que nos conecta con esto. ¿Qué nos permite la intuición? Guiarnos, llevarnos de la mano por todo este proceso. Es como la vocecita que está allí muchas veces dándonos codazos para que atendamos permanentemente allí desde lo profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser nos está hablando permanentemente, pero con amor, con sutileza, con paciencia.
En ningún momento nos está sofocando ni hostigando de la manera como lo hace en sí el ego o la mente no recta. Entonces diría que está allí permanentemente. En la medida que vamos aceptándola, vamos teniendo una comprensión de que todos somos uno, de que como bien nos decía ahora Patri, la vida no es por casualidad, es por causalidad. Vamos comprendiendo la sincronización que hay en el universo, de que todo está sincronizado, de que todo tiene un para qué, en vez de preguntarnos tanto el para qué, que la mayoría de las veces por lo general nos quedamos en el para qué de las cosas, en vez de mirar el nos quedamos en el por qué de las cosas, dedicamos mucho tiempo enfocándonos al porqué de las cosas y nos desconectamos de lo que realmente importa y es el para qué de las cosas. Creo que todos estos llamados intuitivos que tenemos nos van dirigiendo justamente a redescubrir todos estos aspectos que nos enlazan como en la sincronía de todo lo que tiene que ser y nos van permitiendo las respuestas. Entonces, en la medida que lo vamos aceptando y la vamos conectando más con esta fuente, podemos decir que nos vamos como dijera, aceptando permanentemente cada vez más la vida y todo este proceso. Dejamos de resistir tanto la vida, como nos decía ahora Judy, unas hermosas palabras, y es que ya no queremos tener el control de nada, ya simplemente otorgamos ese control para que Dios, esa divinidad y el Espíritu Santo obren por nosotros y a través de nosotros. Ya simplemente nos entregamos a fluir con esta maravillosa energía, con esta maravillosa fuente. Vamos comprendiendo, vamos tratando de ir saliendo de ese encajonamiento en que hemos estado permanentemente, de hacer nuestra voluntad. Ya permitimos que la voluntad de Dios y el plan perfecto que tiene para todos nosotros se vaya expresando a través de todo nuestro transigir en esta vida y de todos los aspectos que se nos presentan. Eh, bueno, referente a la pregunta que Eric nos hacía, muy interesante. Desde mi punto de vista, yo diría también que, como nos decían ahora, la intuición también puede ir muy de la mano con este tipo de experiencias de clarividencia, de desarrollar todos nuestros sentidos, ser muy perceptivos, no desde el punto de vista de juzgar las situaciones como buenas o malas, independiente de esto, ser muy perceptivos a muchos niveles energéticos que las personas manejan. Podemos llegar a percibir todo este tipo de situaciones. Los sueños en mi vida creo que han sido una gran fuente de comprensión, me han abierto un panorama de comprensión, porque a través de ellos diría que desde muy pequeña me han sido como reveladas muchos aspectos de la vida a través de los sueños y últimamente el viaje astral, sueños de premoniciones, sueños de acontecimientos, sueños de cosas tanto positivas como negativas. Ahí sí no podría decir desde qué punto de vista podría llamarlo, pero diría que es como esa conexión que tenemos allí. Diría que para mí ha sido como esa conexión intuitiva y un campo que se abre para poder entender estos otros aspectos que se presentan, porque muchas veces diría que cuando creemos estar despiertos es cuando más dormidos estamos, y cuando creemos estar dormidos es quizás cuando más despiertos estamos. Entonces diría que a través de los sueños muchas veces se puede manifestar información, sucesos que pueden acontecer, algunas especies de guías, ya diríamos más claramente que nos pueden expresar algunas cosas que de pronto en un estado normal y natural no pudiésemos comprender o aceptar. Pero sí, diría que a través de los sueños también se puede manifestar mucho el poder de la intuición y allí se va desarrollando a medida que podamos aceptar todas estas situaciones, irlas comprendiendo, irlas aplicando, irlas incorporando para nuestro bien más elevado, no algo que nos permita perturbarnos. De pronto en mi experiencia propia me ocurrió hace unos años que me estaba confundiendo, me estaba estresando.
Me estaba limitando muchísimo a nivel de los viajes astrales porque era algo que yo desconocía, era algo que me ocurría espontáneamente y realmente me causaba mucho terror el ver que mi cuerpo flotaba, el sentir que flotaba y poder ver mi cuerpo allí en la cama. Sentía un pánico impresionante y creo que según las creencias que fui formada, que fueron muy arraigadas hacia el catolicismo, no me permitían comprender esta situación. Entonces creo que me limitaron muchísimo este aspecto. Cuando empecé por mis propios medios a buscar, no diría mis propios medios, a dejarme guiar de Dios en la búsqueda hacia una respuesta hacia esta situación, empezó a planteárseme de que muchas de estas situaciones ocurrían, que era normal dentro de un proceso, dentro de un aspecto espiritual, cuando de pronto estamos accediendo a ese campo, cuando de pronto estamos vibrando en una sintonía que nos permita acceder a esto. Entonces de ahí empecé la búsqueda y a comprender estas situaciones y el manejo de estas. Y como tal, a través de aprender a manejar esta situación, dejando el miedo de lado, que es nuestro peor enemigo, no solo en esta situación, sino en todas las situaciones que nos ocurren, dejando el miedo de lado, abriéndome a este infinito universo, a todo lo que tuviese para brindarme en ese momento y aprender a manejar esa situación. Pude acceder a mucha información de vidas pasadas, de muchos sucesos que habían ocurrido y algunos que estaban por ocurrir, pero teniendo la comprensión de no irme a perder en estos campos, ni a fanatizar, ni a idolatrar este tipo de situaciones, ni hacer de esto un ritual o una religión para mí, sino algo que pudiese aportarme a nivel espiritual, que sirviera para mí conciencia, elevar mi nivel de conciencia y despertar y comprender, tener un estado más amplio de comprensión. Entonces diría desde este punto de vista, sí, también los sueños y todas estas manifestaciones que se nos presentan permanentemente. La intuición es una guía maravillosa que todos tenemos, todos podemos acceder a ella en la medida que vamos silenciando nuestra mente ególatra. Y diría que principalmente cuando estamos en conexión con Dios, cuando dejamos todo en manos de Dios y el Espíritu Santo para que éste maneje nuestra vida, vemos esa sincronía, vemos la intuición reflejada en todos los aspectos de nuestra vida, la percibimos, la sentimos, nos liberamos realmente de muchos aspectos que nos confunden, que nos estancan, que nos limitan, que nos perjudican y somos más abiertos realmente a estar en el proceso, en todo este proceso, pero fluir desde el corazón y permitir que la vida tenga esta maravillosa sincronía, ya sin rechazar, sin juzgar, sin criticar, simplemente sabiendo que cada paso que estamos dando en este mundo nos conlleva para un bien más elevado, nos conlleva para una mayor paz, armonía, felicidad e incorporar todos esos aspectos de nuestro ser e ir sanando todos aquellos que no hemos sanado. Entonces diría que es una herramienta muy poderosa, la cual todos tenemos y si hacemos un uso adecuado de ella, podremos realmente llegar a un estado maravilloso de paz y de comprensión. Era como lo que tenía para compartirles a todos. Mil y mil gracias.